Otra muy triste, seria, lamentable es la protagonizada en estos días por los integrantes del Congreso de la Unión, que en pocos días más se convertirán también. Esta oleada se abarcará por lo menos a la mitad más una de las legislaturas estatales en esta oleada privatizadora del petróleo y de la electricidad mexicanas. No es otra palabra, pueden decir que en la reforma energética aprobada apenas ayer en la madrugada por la Cámara de Diputados, luego que la Cámara de Senadores un día antes, apenas 24 horas antes, la habían aprobado. Perdón. Y entonces, ayer en la madrugada la Cámara de Diputados, prácticamente sin discusión, aprobó, me parece, la más trascendental de las reformas privatizadoras del neoliberalismo en 30 años de neoliberalismo en México, que iniciara en el sexenio de Miguel de la Madrid con ustedes ya se olvidaron de ella y algunos no la recuerdan, la reconversión industrial. Miguel de la Madrid empezó esta etapa en 1983, la firma al Tratado Mundial de Libre Comercio, al que ya desapareció, al GATT, quitó los aranceles, es decir, la mayor parte de los aranceles, es decir, los impuestos que el gobierno mexicano le imponía a las mercancías extranjeras, prácticamente se los quitó, siguiendo una política económica diseñada, por lo menos en sus puntos más concretos en nuestro país, por su secretario de Programación y Presupuesto, el licenciado Carlos Salinas de Gortari. Luego ya la historia usted la conoce, en el sexenio del 88 al 94, dirigido precisamente por Salinas, se dio paso a la privatización de más de 2,000 empresas del Estado, pasaron a ser propiedad privada, y ahí nos anunció Carlos Salinas que con esta privatización México entraría a las ligas mundiales, al primer mundo, que México sería una de las naciones con uno de los más altos, elevados niveles de bienestar social, de desarrollo económico, porque esas modificaciones podían llevarnos a esos niveles. Así se acabó la propiedad de la nación sobre la propiedad privada en lo que se refiere a materia agraria. Se modificó el artículo 27 constitucional para que las tierras ejidales y comunales pudieran venderse y rentarse. Y luego, usted ya sabe que íbamos a tener la mejor empresa telefónica del mundo. Teléfonos de México fue entregada a Carlos Slim. Y ayer este hombre se ufanaba, feliz de tener un juguete nuevo, tener casi al campeón del fútbol mexicano, porque ya entró con todo. Carlos Slim es propietario mayoritario del equipo León. Así es. Que ayer los llamados panzas verdes. Bueno, y con esta larga introducción les faltaba nada más privatizar. Bueno, se privatizó en aquel entonces las líneas aéreas, los ingenios azucareros, una gran cantidad de empresas, las empresas que se dedicaban, las dependencias que se dedicaban al fortalecimiento y el impulso del desarrollo agropecuario, prácticamente desaparecieron, si no es que casi todas desaparecieron. Años después, el Banco de Crédito Rural también desaparecía. CONASUPO es parte de la historia, la Aseguradora Nacional Agraria también es ya parte de la historia. Ferrocarril. Y luego, en tiempos de Ernesto Zedillo, se privatiza el ferrocarril y hoy pues casi es inexistente el ferrocarril, y también privatizaron los bancos. Bueno, entre la madrugada del miércoles y la del jueves, el petróleo mexicano, óigalo bien, ha dejado de ser mexicano. Gerardo Cortinas Murra, vamos con los comentarios de Gerardo, un minuto y luego pasamos a un corte comercial. Ok, mira, básicamente es lamentable, es trágico la situación en la que el Congreso de la Unión ha aprobado, sobre todo la manera, en fast track, sin consulta previa a la ciudadanía, sin un consenso y sobre todo nosotros como analistas, sin tener un panorama cierto
de lo que se pretende con la reforma energética, en la que realmente se afirma que vamos a producir más petróleo, vamos a ser más independientes y que el costo de la luz y del petróleo van a bajar. Pues, lamentablemente lo único que estamos diciendo es eso, Javier, de que estamos analizando un discurso oficial hipócrita, vacío, hueco y sin sentido.